Ahora sí. Buenas noches. Este, quiero hoy compartirles algunas cosas que Dios me ha hablado desde hace algunos años y que recientemente me ha estado inquietando. Voy a hacerles una especie de historial de todo el asunto y después vamos a estar planeando algunas acciones muy importantes a seguir. Para todos los que escuchan este mensaje por primera vez, tengo hoy mucha gente nueva conectada. Quiero compartirles que en el año 2007 aproximadamente tuve un sueño cuya temática luego empezó a hacerse recurrente, formando una serie de sueños, donde se me mostraban cosas que pasarían e instrucciones que debería de seguir. En dicho sueño, recuerden desde el 2007 fue esto, vi mucha gente muerta por una causa que no se me mostró, ni en ese sueño ni en los posteriores. Esas muertes fueron una catástrofe, no solo por sí mismas, sino que eran producto de algo que había acontecido, que no me fue mostrado si era un fenómeno natural, una epidemia, etc. Adicionalmente fue catastrófico porque esos cadáveres yo podía ver que generaban más contaminación y epidemia aún en su misma descomposición. Vi alrededor de la gente, vi alrededor toda la gente, el ambiente, vi gente muerta, el ambiente en realidad era una escena eh, fea, la sociedad estaba colapsada, habían saqueos en muchos lugares por la necesidad económica que había, generando así un ambiente de inseguridad, de temor y de desconfianza entre las mismas personas. Estas horribles escenas me llevaron a preguntar en ese sueño qué estaba pasando y una voz que discerní como la voz de Dios me dijo lo siguiente: tú verás un tiempo muy difícil para los seres humanos del mundo y tu país no será la excepción. Abre una fundación legalmente constituida y haz un granero para conservar alimentos, como lo hizo José en la tierra de Gosén, en el país de Egipto. Inmediatamente yo respondí a esa voz: Señor, ¿para qué otra cédula jurídica? ¿Para qué otra más? Si yo tengo dos asociaciones legalmente constituidas ya. Y esa voz me respondió: debe ser una fundación y se llamará Fundación Gosén, haciendo alusión a la tierra de Egipto, donde estuvo José con los israelitas, donde había alimento en un tiempo en que el mundo conocido estaba en crisis. Al despertar, recordaba perfectamente aquel sueño, pero lo descarté y no le di importancia alguna. Y entonces ese sueño se me hizo recurrente, con la voz u orden imperativa de abrir esa fundación, cuyo objetivo y nombre tampoco me parecían ni me interesaban. En realidad yo tenía como otros planes y ese nombre tampoco nunca me ha gustado, nunca me gustó para la fundación si tuviera que abrirla en ese momento. Después de meses de luchar contra aquello, opté por hacer los trámites legales para abrir la fundación, con la esperanza de que dicho sueño desapareciera. Y fue así, como a finales del 2008, principios del 2009, quedó legalmente constituida la Fundación Gosén. Pero el sueño, lejos de desaparecer, se incrementó, porque ahora venía acompañado de más escenas e instrucciones, las cuales quiero resumirles a continuación. Se me dijo que aparte de conservar alimentos, debía sembrar y motivar a la gente a hacerlo. También tener pollos, cerdos, vacas, tilapias, aspectos completamente ajenos a mi crianza de ciudad. Yo me crié en Escazú, eh, mera capital, mera ciudad, no sabía ni sembrar una mata tan siquiera y, y bueno, todo esto me impactó mucho, fue como muy difícil para mí sinceramente de asimilarlo o de creerlo. Se me dijo que debía tomar previsiones sobre ciertos acontecimientos que pasarían. Por ejemplo, se me dijo que no habría agua, por lo que deberíamos conservar agua y aprender a purificarla. También que no habría luz
por lo que debía tener un fogón y leña para poder cocinar y un método no convencional para poder refrigerar. Todas estas instrucciones me fueron dadas en diferentes sueños. El sueño era recurrente, pero cada vez venía con más instrucciones. Se me dijo también que no habría comida y tenerla sería la mayor riqueza en este tiempo. Y fuera de eso, solo tendría valor el oro. La escasez de alimentos produciría saqueos y hasta vi que teníamos un arma dentro de nuestros enseres, cosa que nunca me hubiera pasado por la mente. También se me dijo que no habrían medicamentos, por lo que debíamos de preparar un botiquín de emergencia, que los servicios de salud serían escasos y muy requeridos por la población, por lo que la fundación debería contar al menos con una camilla e instrumentación básica para la atención médica, que los bancos se declararían en quiebra y el primero sería el Banco Nacional, por lo que debía sacar el dinero antes de que llegase ese tiempo. Se me dijo también que habría gran crisis, depresión y desesperación en la gente al ver que perdían sus casas, vehículos y todo por cuanto habían trabajado por años, lo que los llevaría a buscar el suicidio como solución, por lo que debía preparar un equipo de consejeros equipados para intervenir en momentos de crisis y dar contención a las personas a través de la palabra de Dios, fortaleciendo su espíritu al conocerle y saber de su cuidado divino prometido para nosotros sus hijos. Le pregunté también por qué debía de pasar todas esas cosas y me respondió que era necesario que pasara todo esto antes del rapto para limpiar su iglesia, porque nosotros sus hijos habíamos perdido el norte yéndonos tras la vanidad, vanidades de todo tipo, y que nuestra prioridad ya no era Él. Con el paso del tiempo, en otro sueño, vi lo que vendría mucho después de toda aquella crisis que generó tantas muertes y afectó la economía del mundo. Y entonces vi que tuvimos que dejar nuestras casas. Tiempo después tuvimos que dejar nuestras casas y huíamos por los montes, escondiéndonos porque el gobierno nos perseguía por alguna razón. Vi personas que formaban parte de la fundación, que huían conmigo y con mi familia. Y en ese correr nos alimentábamos en los campos de lo que encontrábamos en el camino. Y en la montaña hacíamos una especie de mini encuentros de sanidad interior a las personas, donde les hablábamos del Señor. Y estas personas, las que vivían en los montes o las que huían, igual que nosotros, por la montaña. Se me mostró que debería preparar entonces una mochila con lo básico y un botiquín de emergencia. Nunca se me indicó en qué año u época exactamente pasaría todo esto. Solamente se me repitió el sueño una y otra vez con sus indicaciones o instrucciones que debía de hacer. Algunos meses después de estos sueños, en un retiro en mi país, aquí en Costa Rica, me fue dada una palabra por una profeta invitada a ese retiro. Esta profeta se llama Mónica José, es del país de Guatemala, y ella me llamó y me dijo que vendría una gran crisis y que yo sería un José en tierra de Gosén para las personas. Eso me impactó muchísimo porque sinceramente yo no había creído 100% aquellos sueños. Luego otra profeta de Liberia, antes de mi intervención, puso sobre mí un manto, unas sandalias y un anillo, como símbolo de que Dios le había indicado ponerme esos enseres, porque tenía que desarrollar el trabajo de José y quería motivar esa palabra en mí. Desde entonces, Dios me ha llevado a mí, mi familia y equipo de trabajo como Fundación Gosén con este mensaje a muchos lugares. Hemos recorrido diferentes partes del territorio nacional, enseñando acerca de esto en algunos cantones de las 7 diferentes provincias de mi país. Por ejemplo, en San José, Alajuelita, Santana, Escazú, Goicoechea, Curridabat y Coronado. En Alajuela, Naranjos, Archí y Poás.
en Heredia, San Pablo y Sarapiquí, en Cartago, Cop y La Lima, en Guanacaste, Liberia y Santa Cruz, y en Limón y Punta Arenas en la sección del centro. Visitando diferentes organizaciones, ministerios e iglesias que nos han llamado invitándonos para impartir el taller de cómo conservar alimentos, de cómo formar consejeros y motivando y haciendo conciencia a las comunidades para que se esfuercen por hacer su granero personal y también comunitario. En el año 2019 enfermé y tuve que enfrentar una cirugía que me sacó del proyecto durante todo un año, pero me reintegré al mismo proyecto en enero de este año. Y sabes, nomás en enero y ya en marzo, personas de todos los sectores me llamaban para reportarse con respecto al tema del granero y lo que estaba pasando en nuestro país y en el mundo y cómo el sueño había empezado a cumplirse. Hoy, 5 meses después de afrontar esta pandemia, puedo decir que esa voz divina vuelve a irrumpir en mi vida y me dice que el tiempo es ya, que todo lo que vi y oí empezará a cumplirse en estos próximos meses, que habrán mucho más muertos, la crisis económica se desatará, habrán multitud de protestas, saqueos, no solo de negocios, sino aún de casas, debido al hambre de las familias. Por lo que hoy quiero una vez más generarles conciencia a cada uno de ustedes que están aquí conectados, escuchándome. Necesito que Dios me dé sabiduría para generarles conciencia y motivarles a prepararse al respecto. Ha sido un trabajo de años, donde muchos de ustedes estuvieron. De hecho, desde el 2007 pertenecen a este grupo y aún así muchos no tienen su granero. Muchos les ha costado creer esta palabra y prepararse. Y Dios me inquietaba que ya es el tiempo, que ya no tenemos tiempo para estarlo perdiendo, que es necesario que nos volvamos a Él y que empecemos a tomar acciones. No sé si ya nos dé tiempo para todas estas acciones, pero sí quiero hoy motivar que cada familia debe de tener un granero personal, debe de tener granos básicos conservados de una forma correcta para que no se pongan malos y que puedan servir para este tiempo de crisis donde no habrá comida. Cada familia debe tener su botiquín de emergencias. También debe tener medicamentos. Si toma algún tratamiento, debe tener esos medicamentos guardados para que pueda ocuparlos en un tiempo donde no va a haber medicinas. Cada familia debe de tener un fogón y tiene que tener leña guardada para poder cocinar los alimentos porque no habrá luz eléctrica. Con mucha agua conservada en estañones, aprender el proceso para purificarla. Cada quien debe tener su mochila lista con lo básico para el momento en que Dios nos indique que debemos de salir. Cada familia debiera tener su huerta en casa y sembrar todo lo que pueda. Ojalá también un encierro con pollos, los que puedan tener cerdos, los que tienen vacas, que tengan diferentes accesos a todos los alimentos. Ya para el granero es imposible el método que hemos estado usando cuando hemos dado el taller, que era el de las cubetas plásticas con las bolsas Miller y los absorbedores de oxígeno, porque debido a lo que estamos viviendo ya estas cosas es muy complicado conseguirlas porque las traíamos desde Estados Unidos. Pero hay otros métodos como empacar al vacío con algodón y alcohol y diferentes métodos que estaré compartiendo con ustedes, con aceite, con laurel, etc. Es necesario que tomemos previsiones para un botiquín natural, un botiquín que los medicamentos no se dañen, que los medicamentos naturales duran muchísimo más. Es necesario que tengamos eso, que guardemos los medicamentos, que consigamos estañones. Hay que comprar estañones de agua, no va a haber agua. Que en nuestras macetas, ojalá que en vez de tanta mata ornamental, sembremos, que tengamos ese cuidado y que hagamos alianzas estratégicas para poder conseguir pollo,
tilapia, etcétera, con diferentes personas de nuestro mismo núcleo, porque todo esto va a desabastecerse. Dios me hablaba todo esto y me decía que todo iba a empezar a cumplirse. Entonces, todo esto me ha inquietado mucho. Empecé a tener contacto con otros consiervos a quienes Dios les ha hablado cosas parecidas y me he dado cuenta que no solo a mí, Dios me ha indicado instrucciones de este tipo. Le ha girado estas instrucciones a muchos otros consiervos y personas en el ámbito. Y de verdad creo que tenemos que tomar en cuenta todas estas indicaciones. Yo quiero dejarte esta motivación. Es tiempo de salir de la pasividad, es tiempo de salir del adormecimiento, primeramente espiritual, en que hemos estado. Quiero mostrarles algo. Muchas veces la gente no iba a las iglesias porque es que llovió, es que no me puedo mojar, es que no tengo el pase, es que no me alcanza para el taxi, es que no tengo tiempo. Y Dios me inquietaba. Hoy día tienen la iglesia a un clic, tienen la iglesia en su propia cama, tienen la iglesia en su propia casa, no tienen que salir, no tienen que mojarse, y ni aún así mi pueblo despierta. Mi pueblo está dormido, está siguiendo las prioridades del mundo, está metido en todo tipo de vanidad y no entiende que la prioridad soy yo. Todo esto viene no porque Dios sea malo, sino porque Dios nos ama y necesita sacarnos de esa pasividad espiritual en que estamos, donde nos da pereza orar, nos da pereza buscar de Dios, nos da pereza leer la palabra. Ya no testificamos a nadie. Tenemos las iglesias cerradas y ahora nuestras iglesias son por Zoom, son por aplicaciones que podemos acceder desde la cama donde estamos ahí, acostados, tranquilos, en pijama, y ni aún así queremos despertar, ni aún así queremos volvernos verdaderamente a Dios y darle a Dios la prioridad. Por eso es que todo esto se acerca, por eso es que todo esto viene, porque si el rapto hubiese sido en este tiempo, muchos de nosotros posiblemente no nos hubiéramos ido con el Señor. Entonces, Dios va a purificar su iglesia para sacarnos de ese conformismo, de esa mediocridad, de ese letargo espiritual en que hemos caído, porque necesitamos de verdad volvernos a Él de todo corazón. Y por eso yo quiero hoy motivarte para que cambies de curso, para que recapacites, piensa, tanto tiempo he oído de este granero, lo he estado haciendo, tengo mi granero, he tomado las previsiones, he hecho caso, sé todas estas cosas. Algunos de los que están conectados saben todo esto desde el 2007, desde el primer día en que Dios me reveló, me habló en estos sueños, estando en Santana. Algunos de ustedes estaban ya en el equipo de trabajo y hoy día se les pregunta y tal vez no tienen su granero, no han tomado las previsiones. Pero sabes, eso es un reflejo también de cómo está nuestra vida espiritual, el letargo y la pasividad. Por eso yo te motivo a levantarte. Todo lo que no hicimos en todos estos 10, 12 años, es tiempo de hacerlo en días, porque todo esto se acerca para los meses de septiembre, octubre y noviembre. Serán meses de mucha confusión, serán meses muy dificultosos y debemos de estar muy agarrados de la mano del Señor. El 2021 será un año muy difícil. Lo que estamos viviendo no va a pasar de hoy para mañana. Lo que estamos viviendo más bien va a empeorarse, por lo cual nosotros tenemos que estar tomados de la mano de Dios y empezar a hacer lo que Él nos mandó a hacer y volvernos a Él de todo corazón.